Romanos capítulo 4 y vamos a leer del verso 1 al 8. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hace algunas semanas comenzamos a estudiar esta sección de la carta a los Romanos, a partir del versículo 21, donde entramos en la sección que nos habla de la justificación por medio de la fe. Y estuvimos hablando a lo largo de 2 semanas acerca de esta sección del verso 21 al verso 31. Pero también, como lo hemos hablado ampliamente, llegamos a esta sección después de haber estudiado de una manera muy puntual lo que el apóstol Pablo, la palabra de Dios, nos dice acerca de todos los seres humanos. Y hemos hablado mucho de eso, pero podemos nosotros decir, usando términos legales, porque la palabra de Dios, cuando habla del pecado, de la justificación, siempre se refiere en términos legales. Y podemos decir en esos términos legales que todos nosotros somos culpables delante de Dios. Y le repito, lo miramos ampliamente, donde el apóstol Pablo, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, nos convence, nos habla la verdad a todos nosotros, judíos y gentiles, a todos los seres humanos, que somos pecadores, y eso nos lleva a una situación legal delante de Dios de culpabilidad. Esto es importante entenderlo, hermanos, y mirarlo por ese cristal, por ese lente de los términos legales, porque un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Vamos a morir sin duda alguna, y un día también vamos a estar delante del trono de Dios, en el gran juicio de Dios. Entonces todos aquellos que mueren en esta condición legalmente culpables, pues van a ser declarados así, culpables delante de Dios. Entonces llegamos así en esta situación, con ese conocimiento, con ese entendimiento, llegamos hasta el verso 21 del capítulo 3, en donde el apóstol Pablo nos empieza a hablar de que hay un camino, de que hay una persona que Dios estableció, su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos cambiar esa circunstancia, esa situación, por medio de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Esto quiere decir que esa situación legal en la que nosotros nos encontrábamos en otro tiempo y que éramos culpables, sin lugar a dudas, esa situación puede cambiar. Y de culpables nosotros podemos llegar a ser hallados inocentes, sin culpa. Y de eso es lo que nos habla precisamente la justificación, y que enfatiza el apóstol Pablo aquí en los versículos 21 al 31, que es por fe, que no es por medio de las obras. De hecho, antes del verso 21, en el verso 20, el apóstol Pablo termina su argumentación acerca de la culpabilidad de todos los seres humanos, diciendo en el versículo 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, en esta sección del verso 21 al 31 podemos mirar una pregunta muy importante, casi un poquito después de la mitad de esta sección, en el verso 27, una pregunta que estuvimos tratando la semana pasada, en donde el apóstol Pablo hace esta pregunta y dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley
de la fe. Entonces el apóstol Pablo hace esa pregunta, conociendo y entendiendo la naturaleza de todos los seres humanos. Hablábamos de que nosotros tendemos fácilmente, y es una de nuestras debilidades, la jactancia, el orgullo, el vanagloriarnos. Pero también hablamos qué importante es precisamente que nosotros conozcamos nuestra condición en la que estábamos nosotros antes de que Dios tuviera misericordia de nosotros. Que conociéramos a fondo nuestra verdadera condición. Y que conociéramos también la manera en que nosotros podemos salir de esa situación. Y que no es por ningún mérito humano que nosotros podamos hacer, porque simplemente no hay manera. Y lo dice el apóstol Pablo claramente aquí en el versículo 20, no hay manera de que nosotros podamos salir de esta situación. Nuestra relación con Dios antes de que Él tuviera misericordia de nosotros era otra muy distinta a la que es hoy, después de que el Señor nos ha levantado con su gracia y su misericordia. Nuestra posición delante de Dios ha cambiado, y eso se debe a su gracia y a su misericordia. Pero aquí en el capítulo 4, el apóstol Pablo nos introduce un ejemplo tremendo, hermanos, de un personaje bíblico de gran prominencia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. También miramos, y vamos a ver brevemente, que nos presenta también el ejemplo de David, del salmista David, del rey David. Pero más ampliamente nos presenta aquí el ejemplo de Abraham. Y todos conocemos quién es Abraham, o por lo menos hemos oído hablar de él. Cuando leemos el Nuevo Testamento miramos cómo los judíos se jactaban, ¿verdad?, de que eran hijos de su padre, Abraham. Pero cuando miramos también el Antiguo Testamento, miramos también la prominencia que verdaderamente tuvo Abraham. Y Abraham lo miramos al final del capítulo 11 del libro de Génesis, después de las genealogías. Recordemos cuando aparece en la escena Noé. Y cómo de los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, cómo miramos cuando nos habla de la descendencia de Sem, y que de ahí proviene Abraham. A los finales del capítulo 11 miramos cómo Taré, que fue el padre de Abraham, ¿verdad?, engendró a Abraham, a Nacor, sus hermanos, y cómo después de ahí ellos salieron de su lugar de origen, Ur de los Caldeos, y se fueron a Canaán. Pero antes de llegar a Canaán, llegaron a un lugar llamado Harán, y ahí fue donde Dios le habló a Abraham, y le dice Dios a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice: a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre y te bendeciré. Entonces Abraham, hermanos, lo conocemos nosotros en la historia bíblica como el padre de la nación judía. Dice: haré de ti una nación grande. Entonces, para los judíos, aparte de Moisés y de otros personajes prominentes en la palabra de Dios, en la historia bíblica, en el Antiguo Testamento, Abraham tenía un lugar grande. De hecho, para los judíos tenían la idea, tenían la noción de que Abraham había sido escogido por Dios por causa de sus obras justas, por causa de los méritos que él tenía, de su justicia propia, de su justicia personal. Entonces Dios lo había llamado a él para que fuera el padre de esa gran nación que llegó a ser Israel. Al empezar en el verso 1 del capítulo 4, cuando dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué fue lo que halló Abraham en su propia experiencia personal, en cuanto a su relación con Dios? En cuanto al que él halló gracia delante de Dios, ¿qué fue lo que él pensaba acerca de sí mismo y de su relación con Dios? ¿Pensaba realmente Abraham que la relación que él tenía era por su propia justicia, como la pensaban los judíos? ¿O estaba consciente él verdaderamente que había hallado gracia delante de Dios únicamente por la gracia, por la misericordia de Dios? El tocar a este personaje y el tocar este texto específico de Génesis 15, 6, debió haber sido algo impactante para los judíos, el que el apóstol Pablo hablara precisamente todo lo contrario a lo que ellos creían, que Abraham había hallado gracia delante de Dios por medio de las obras. Entonces recordemos, hermanos, porque nos sirve precisamente
mucho, en gran manera, lo que nosotros aprendimos o que hemos estado aprendiendo a lo largo de todo lo que llevamos en la carta a los Romanos, y que era la intención precisamente del apóstol Pablo de convencer. Y es lo que vamos a mirar, hermanos, a partir continuando más bien de lo que hemos estado estudiando y siguiendo con el capítulo 4 en adelante, lo que vamos a aprender nosotros, que nosotros llegamos a nosotros tenemos que entender esto, hermanos, que teníamos una relación errónea, incorrecta en otro tiempo con Dios. Tal vez sí creíamos nosotros, ¿verdad? Que creíamos que tal vez estábamos en una relación buena con Dios porque hacíamos cosas buenas, pero estábamos en una incorrecta relación con Dios. Pero hoy nosotros podemos decir que estamos en una correcta relación con Dios, que estamos frente a frente con Dios porque estamos amistados con Dios. En Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Abraham, sin lugar a dudas, con toda la prominencia que él tuvo en la palabra de Dios, con todo lo que la Escritura dice de él, ciertamente lo que él significó para la historia de Israel y aún para nuestra historia como creyentes, porque él se le conoce como el padre de la fe también. Sin duda alguna que Abraham está incluido en la Escritura, que el apóstol Pablo nos cita aquí cuando nos dice que no hay justo ni aún uno, que no hay quien haga lo bueno. Cuando dice no hay ni siquiera uno, sin lugar a dudas, hermanos, que incluye también a Abraham. Entonces, ¿qué? Pues diremos, dice, que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne. ¿Qué fue lo que él entendió? ¿Cuál fue su experiencia personal con Dios? Porque todos nosotros, hermanos, llegamos a esa relación con Dios por una experiencia personal con Dios. No llegamos, hermanos, a una experiencia con Dios por lo que nuestra hermana Evelia nos acaba de compartir en esta mañana y poder decir qué maravilla lo que sucedió con la hermana, y eso me lleva a mí a una relación correcta con Dios. Sí, definitivamente es lo que escuchamos, los testimonios de los hermanos que nos edifican, la palabra de Dios que nos habla de ese camino que Dios ha trazado para nosotros y que es su Hijo Jesucristo. Entonces nos lleva a cada uno de nosotros a una relación personal con Dios. Entonces, de alguna manera, hermanos, nosotros podemos también decir aquí, parafrasear este versículo 1 y decir: ¿qué pues has descubierto tú, cada uno de nosotros, en cuanto a nuestra relación con Dios? ¿Cómo es que nosotros llegamos de estar en una relación equivocada con Dios a estar en una posición correcta delante de Dios? Después de haber sido hallado culpables, sin lugar a dudas, y habernos dado nosotros cuenta de ello, ¿cómo es que pasamos nosotros de esas tinieblas a la luz admirable de Dios? De culpables a inocentes, de ser declarados justos delante de Dios. Y esa pregunta la podemos responder, sí, la podemos responder en base a la Escritura. Podemos citar textos bíblicos, ¿verdad? Efesios, capítulo 2, del 8 al 10, lo podemos citar y decir: mira, yo llegué así porque la Escritura dice que así es. Sí, así dice. Pero tú, aparte de ese conocimiento, en tu experiencia personal, ¿qué has hallado en cuanto a tu relación con Dios? Entonces, el pueblo judío, hermanos, tenía a este hombre Abraham, y un ícono, podemos decir, en la historia del pueblo de Israel, pero sin lugar a dudas, por eso les digo que debió haber sido una palabra impactante para los judíos, y que más adelante lo vamos a ver, el poder llegar a la conclusión que Abraham, junto con nosotros, era un hombre pecador, que necesitó de la gracia, de la misericordia de Dios, necesitó creer en Dios, en aquel que le llamó, confiar en sus palabras, para poder hallar gracia delante de Él y ser justificado, no por las obras, sino por la fe. La Escritura, hermanos, la palabra de Dios, cuando nos menciona a estos grandes hombres de Dios: Moisés, Abraham, David, aún Pablo, de quien estamos
leyendo esta carta inspirada por el Espíritu Santo, Pedro, todos los grandes hombres que nosotros miremos en la palabra de Dios, no vamos a hallar uno solo que no contenga fallas, pecados en su vida. La palabra de Dios no oculta absolutamente ninguno de sus pecados que ellos cometieron, y Abraham no es la excepción. Pero resulta absolutamente necesario, y era absolutamente necesario para los miembros de la congregación romana de origen judío y para todo judío, pero también para todo gentil y para todos nosotros, que a veces nos queremos aferrar a las justicias humanas, queremos inclinar la balanza con buenas obras, cuando sabemos que fallamos, que cometemos pecados, errores. Entonces nosotros queremos inclinar la balanza, que no está mal, hermanos, claro, reconocer la maldad y querer hacer buenas obras, pero no pensar, como decíamos la semana pasada, que por esas buenas obras merecemos algo de parte de Dios. Entonces seguramente Abraham sabía cuál era su relación personal con Dios. Seguramente que su experiencia personal y su trato con Dios, él sabía que había hallado gracia delante de Dios por medio de la fe. Dice el verso 3, y aquí es donde el apóstol Pablo cita, hermanos, este texto de Génesis 15, 6, y hace esta pregunta, dice, porque ¿qué dice la Escritura? Fíjese, cuando uno investiga un poquito más a fondo y se da cuenta que el apóstol Pablo está citando un texto poderoso para los judíos que ellos esgrimían para decir, mira, nuestro padre Abraham halló gracia delante de Dios por el mérito de haber creído en Dios. Porque esto es algo que tenemos nosotros que recalcar, hermanos, y la semana pasada hacíamos énfasis en eso. Aún el que nosotros creamos en Dios, no hay mérito alguno en nosotros. Parafraseando al apóstol Pablo cuando dice aquí, porque ¿qué dice la Escritura? Nosotros citamos la Escritura también, porque ¿qué dice la Escritura? Y lo leíamos la semana pasada, Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, dice, sino que es un don de Dios. Entonces el hecho de aún creer en Dios, hermanos, de depositar nuestra fe en Dios, nosotros tenemos que estar convencidos completamente de eso, de que no hay mérito alguno en nosotros por haber creído en Dios, sino que fue Él, en su gran misericordia, que podemos usar esta palabra, que nos capacitó a nosotros, que por naturaleza éramos incrédulos y rebeldes, y como les he compartido en algunas ocasiones, que tal vez sí decíamos, como muchos dicen, sí, creo en Dios, pero creíamos tal vez de una manera, porque nos enseñaron por una tradición o de una manera intelectual. Por eso esta pregunta es muy importante, la del versículo número 1, en donde nosotros, por la experiencia que hemos tenido con el Señor, sabemos nosotros ahora que en aquel tiempo nosotros estábamos perdidos, aunque decíamos que creíamos en Dios. Entonces fue Dios que nos capacitó, hermanos, por medio de su Santo Espíritu, que nos dio vida a nosotros, y que eso lo habla también Efesios en el versículo 1 en adelante, el capítulo 2. Estábamos muertos, incapacitados nosotros para creer de una manera en la que Dios nos pide que creamos, confiar en Él, para poder alcanzar la salvación. Entonces el apóstol Pablo dice, fíjese lo que dice, qué importante es esto también, hermanos. ¿Qué dice la Escritura? Porque aun cuando hablamos nosotros que la experiencia personal es importante, también apartada, la experiencia de la Escritura tampoco no nos sirve de gran cosa. Porque finalmente donde nosotros tenemos que remitirnos siempre es a esto que el apóstol Pablo está diciendo aquí. ¿Qué dice la Escritura? Y como le decía hace unos momentos, lo interesante es precisamente que está utilizando este texto.
que probablemente algunos dirían, no, esta es la fortaleza de los judíos, me lo voy a brincar y voy a buscar otro más. No, ese mismo, ¿qué dice la Escritura? La que ustedes citan también. Y en esta Escritura, efectivamente, hermanos, no podemos encontrar por ninguna parte nada que diga algo referente a las obras de Abraham. Simplemente creyó Abraham a Dios. ¿Qué fue lo que creyó Abraham a Dios, hermanos? Si nos vamos nosotros al capítulo 15, en Génesis capítulo 15, y en el versículo 1, Dios le dice estas palabras. Dios a Abraham, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En el verso 5 y 6, dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios le estaba prometiendo un hijo a Abraham que hasta ese momento no tenía hijo. Un hombre mayor de edad ya, que lo vamos a mirar más adelante conforme vayamos estudiando la palabra de Dios. Las promesas de Dios en cuestiones prácticamente imposibles de cumplir de manera natural. Promesas de Dios de índole sobrenatural. Cuestiones difíciles o imposibles prácticamente de creer de manera natural. Entonces cuando le dice esta situación, imaginemos, dice, lo lleva afuera de noche seguramente, porque le dice, mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y el versículo 6 que dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham no podía hacer por sus propias fuerzas, que no podía él contribuir absolutamente con nada. Simplemente lo único que le quedó a Abraham fue creer en Dios, confiar en qué, hermanos, en la palabra de Dios, en lo que Dios había dicho. Por eso dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 3, que dice la Escritura, que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué justificó Dios a Abraham? Podemos preguntarnos nosotros. Y es una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Cómo es que los santos del Antiguo Testamento llegaron a ser salvos y Jesucristo aún no había venido a este mundo y no había muerto aún en la cruz del Calvario? Pero cuando miramos aquí en el capítulo 3, en el verso 25, que ya estudiamos también, cuando dice en el verso 25, a quien Dios puso como propiciación, y está hablando de Jesucristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Yo en otro tiempo pensaba que la Escritura se estaba refiriendo a mis pecados pasados, y que sí, realmente en alguna parte se refiere a mis pecados pasados y a los pecados pasados de cada uno de nosotros, pero también se refiere a los pecados pasados de estos hombres en la historia pasada, que Dios en su paciencia, manifestando esa característica de su naturaleza, desde el carácter de Dios, donde nos dice que es lento para la ira y grande en misericordia, que no dio su pago que ellos merecían por causa de su iniquidad, su maldad y su pecado. Abraham, hermanos, era un hombre pecador. Moisés era un hombre pecador. Cada uno de los personajes de la historia del Antiguo Testamento fueron pecadores, pero a Dios les plació salvar a algunos de ellos a sabiendas de que a su debido tiempo Él iba a enviar a su Hijo Jesucristo en un tiempo determinado de la historia en propiciación por nuestros pecados para morir. No solamente por nuestros pecados pasados, por los pecados de estos hombres en aquel tiempo, sino por nuestros pecados presentes, hermanos, que cometimos en este día, en esta mañana. Por los pecados que tal vez en nuestra mente en este momento nosotros estemos cometiendo. Y por los pecados futuros que nosotros vamos a cometer más adelante en un futuro. Dios ha provisto ese camino de salvación para todos nosotros. Y por eso Abraham es conocido como el padre de la fe. No solamente como el padre de la nación judía, sino como el padre de la fe.
de todos aquellos que en un momento de la historia también nosotros íbamos a creer igual que Él, en las palabras que Dios ha dicho. ¿En cuáles palabras son las que nosotros creemos, hermanos? Que no nos es atribuida justicia para nosotros y lo tenemos que repetir una y otra vez, hermanos. Que somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que si morimos así nos vamos a perder por una eternidad. Que Dios ha provisto un camino de salvación para todos nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo, que en la cruz del Calvario llevó los pecados de todos nosotros, que Él pagó por la culpa de todos nosotros. Entonces nosotros, al escuchar esa información, que es la palabra de Dios, y podemos decir lo que dice aquí en el versículo 3, ¿qué dice la Escritura? Porque es a lo que nosotros tenemos que creer, hermanos. No tenemos que creer a ideas o pensamientos, por más bonitos que se puedan escuchar o más interesantes que salgan de la mente de un ser humano, sino que dice la Escritura. Y lo acabamos de ver semanas atrás, hermanos. Todos nosotros, aunque suene repetitivo hasta el cansancio, somos pecadores. Y como nosotros necesitamos escuchar una y otra vez eso, hermanos, que nuestro mayor mal no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros y se llama pecado. Eso lo dice la Escritura, lo dice Dios en su palabra. Entonces nosotros lo creemos por fe. Hablábamos también, hermanos, algo muy importante, que nuestra fe no es una fe ciega, en donde la persona se para y dice unas palabras, entonces nosotros la tenemos que creer a ojos cerrados, a Biblia cerrada, creer lo que aquel hombre o aquella persona o aquella mujer dice, creerlo a ojos cerrados, porque hemos mirado detalladamente, hermanos, cómo Dios a través del apóstol Pablo se preocupa por enseñarnos los detalles aparentemente más insignificantes de su palabra, porque no quiere que nosotros erremos o equivoquemos el camino. Entonces es absolutamente indispensable para cada hombre, para cada mujer, creer esta parte de la Escritura. Soy pecador. No hay remedio para mí que esté a mi alcance de manera personal. La única manera que podemos ser salvos es creer lo que la Escritura dice acerca de nuestro Señor Jesucristo, que la razón por la cual Él vino a morir en esa cruz fuimos nosotros, tú y yo, nuestros pecados. Y hablábamos también un malentendido aparentemente, donde entonces decimos, o algunos dicen, pues qué fácil, tan fácil así. Pero con nosotros como creyentes que somos, sabemos que realmente no es tan fácil. Pero de alguna manera, sabiendo el precio que hay que pagar, podemos decir, pues sí, en comparación que al precio que había que pagar, pues sí fue fácil para nosotros. Pero no para la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque tuvo un costo tremendo. La vida preciosa y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Si hablamos hace unos momentos, quiero hacer una pequeña fe de ratas, hermanos, que todos los personajes bíblicos, decía, todos ellos las palabras de Dios los desnuda en su condición de pecadores, excepto a la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque es el único hombre, hermanos, que nosotros encontramos en la Escritura en la cual no miramos nosotros falla alguna. Podemos mirar, hermanos, algo tan terriblemente herético, podemos decir cosas que escuchamos aberrantes, ideas salidas de mentes perversas de hombres que le atribuyen al personaje de Jesús cosas terribles que no son capaces de comprobar, únicamente llevándose ellos por sus propias concupiscencias, perdónenme la expresión, usando una frase coloquial que nosotros conocemos y que decimos, nosotros creemos, el león piensa que todos son
de su condición. Pero la Escritura nos dice, hermanos, que Jesús fue un hombre perfecto. Ese fue el precio, hermanos, de nuestra salvación. La vida no de cualquier persona, sino la vida hermosa, invaluable, hermanos. Si nuestras vidas son invaluables en términos monetarios, ¿cuánto darías, Manuel, por la vida de tu hija? ¿Cuánto daríamos, hermanos, por la vida de nuestros seres queridos? Son invaluables. ¿Cuánto pecadores que la palabra de Dios nos describe? ¿Cuánto más? Como el apóstol Pedro lo dice, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, porque fuimos comprados, dice él en su carta, no con oro ni con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, hermanos, cuál es nuestra experiencia personal, cómo es. Porque algunos creen que han llegado a una relación correcta con Dios. ¿En base a qué? Preguntaríamos, ¿qué dice la Escritura? Pero ¿qué dice también tu propia experiencia personal? Podemos escuchar testimonios, es la verdad, hermanos, de personas que llegan un día a dar un testimonio, pues le doy gracias a Dios, porque mi vida era un desastre, era drogadicto, era alcohólico, mi matrimonio era un desastre, tenía problemas económicos, me acerqué a Dios y esos problemas se fueron solucionando poco a poco. Sí, pero ¿qué de tus pecados? ¿Han sido perdonados? ¿Has llegado a un encuentro con Dios creyendo en lo que la Escritura dice para que fueses justificado? Eso es lo que la palabra justificación significa, hermanos, que nosotros seamos declarados justos. Esta es otra cosa que nosotros tenemos que entender y que vamos a ir mirando también poco a poco. Que la palabra de Dios nos dice que no nos dice a nosotros que somos hechos justos. Es decir, que se nos ha dado una naturaleza semejante a la de Jesús, en donde ahora nosotros podemos jactarnos de nuestras justicias porque tenemos una naturaleza justa. No. La experiencia personal nos dice que seguimos siendo pecadores, que fallamos continuamente, no a la manera de antes, porque tenemos que entender también lo que la palabra de Dios habla cuando habla de la santificación, que hemos entrado en un proceso irreversible, hermanos, de santificación en nuestra vida, pero que somos pecadores, que hemos sido perdonados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 4 y en el verso 5 el apóstol Pablo utiliza una analogía muy sencilla. Y dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dice, pero al que obra, es decir, al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia. ¿Qué significa esto? Nosotros que tenemos un empleo y que tenemos un salario, si un día vamos a cobrar nuestro salario y resulta que no hay, ¿verdad? Que no está mi salario ahí, nosotros con toda justicia nos podemos molestar y reclamar nuestro salario. Oye, pues yo trabajé toda la semana, pues duro, ¿no? Para venir a cobrar mi salario y resulta que no está. O sea, podemos ir nosotros con justicia a reclamar un salario, porque el que trabaja, y la palabra de Dios lo dice, el obrero es digno de su salario. Pero no así con la salvación. Y hace referencia a Abraham, hermanos, implícitamente aquí en el versículo 5, cuando dice más al que no obra, porque está hablando de Abraham, está poniendo el ejemplo de Abraham. Y poniendo esa analogía del sueldo merecido por el trabajo, poniendo esa analogía en cuanto a la salvación al que no obra, al que no ha trabajado, al que no ha sido merecedor de un salario. ¿Cómo puede reclamar aquello que no le pertenece? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica
al impío su fe le es contada por justicia. Y aquí la palabra de Dios, hermanos, cuando dice que le es contada por justicia, hace referencia a algo que no tenemos, a algo que no merecemos, a una justicia que no está en nosotros, siendo más directo. Por esa razón nos tiene que ser contada, atribuida, imputada. Entonces era Abraham algo que él no tenía en sí mismo, algo que no, con lo que él no contaba. Entonces es Dios lo que hace con nosotros, y podemos entender entonces, hermanos, podemos entender verdaderamente, y esto también lo tenemos que entender claramente, que Dios no le debe absolutamente nada a nadie. Que Dios no es deudor absolutamente de nadie. Que ninguno de nosotros podemos llegar, usando esta analogía con Dios, y decirle: Señor, he trabajado arduamente, duro, quiero mi salario. No podemos llegar ninguno de nosotros de esa manera con Dios, porque todo lo contrario, deudores somos nosotros a Dios. No podemos nosotros pagar con absolutamente nada de lo que nosotros hagamos en este mundo, lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es una deuda impagable, hermanos. Si nosotros entendemos, comprendemos la naturaleza hermosa, maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, podemos entender que no la podemos nosotros, no lo podemos pagar con nada. Por eso esta pregunta debería de retumbar en cada uno de nosotros. Del versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Mas sin embargo, a veces, hermanos, nosotros caemos en esa situación de querernos nosotros jactar. Soy pastor porque he sobresalido entre los demás creyentes, soy mejor que los demás. He llegado a una posición en la iglesia porque soy mejor que los demás. De ninguna manera. De ninguna manera. Nosotros tenemos que entender eso, hermanos, bíblicamente. La palabra de Dios nos lo enseña en muchas partes, hermanos. Nosotros no merecíamos absolutamente nada. Estamos hablando en cuanto a nuestra relación con Dios, en cuanto a la salvación que nosotros necesitamos de parte de Dios. No solamente no la podemos obtener, sino que no la merecemos, hermanos. Dios no nos debe nada. Suenan palabras tal vez duras. No son palabras bonitas de ninguna manera para colgarlas en un cuadro, ponerlas en mi perfil del internet. Imaginen un cuadro así, una frase bonita: Dios no me debe nada. Hasta ahorita no he mirado ninguna frase de ese tipo. Pero es una verdad, hermanos, que nos enseña a nosotros precisamente a vivir en esa correcta relación con Dios. Es una verdad bíblica que nos ayuda mucho a nosotros en los momentos de aflicciones, hermanos, de pruebas, de luchas, donde somos tentados nosotros a pensar: Dios, ¿dónde estoy? Y todo lo que he hecho en tus caminos, mi esfuerzo, mi sudor y lágrimas. Señor, tú no me debes nada. Puedo hacer eso y 1000 veces más de lo que he hecho y no alcanzo a pagar lo que tú has hecho por mí. Esa gran verdad nos ayuda, hermanos, en esos momentos difíciles de confusión. Decía nuestra hermana en su testimonio, honestamente, que hubo un momento donde ella entró en una situación de desánimo. Todos nosotros, hermanos. Por eso necesitamos orar mucho, mucho, mucho por nosotros, por nuestros hermanos de la congregación que están pasando por momentos difíciles. Pero antes de orar también necesitamos conocer la verdad bíblica, hermanos, para cuando estemos parados ahí, poder entender esto que dice ese hermoso canto basado en el Salmo 42 que nos compartió nuestra hermana. El Señor nos sacó del lodo cenagoso donde nos encontrábamos y puso nuestros pies sobre la roca firmes, pero fue Él el que extendió su mano y nos sacó de ahí. La salvación es una obra de Dios, hermanos, de principio a fin. No hay lugar, no hay resquicio, no hay
no hay ninguna grieta que nos dé lugar a nosotros a la jactancia personal o al pensar que nosotros estamos en la posición que estamos por algo mínimo que sea que nosotros hayamos hecho. Nada, absolutamente. Termina esta parte de esta sección de la Escritura que comparte el apóstol Pablo con un ejemplo de David que lo miramos brevemente ya para terminar. En el verso 6 introduce a David, también otro personaje, el mayor rey, hermanos, que ha habido en la nación de Israel. Si hablamos de una etapa de oro, de esplendor del pueblo de Israel, nos remontamos al reinado de David. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Fíjese la palabra. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye algo que no tenía, que es de parte de Dios, que Dios es quien se lo da porque no lo tenía, justicia sin obras, diciendo, y cita el Salmo 32, versículo 1 y 2. Esta versión, hermanos, que cita aquí el apóstol Pablo, es una versión de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, literal. En el Salmo, como nosotros lo conocemos, el salmista David habla exclusivamente en singular, versículo 1 y 2, pero aquí lo miramos de esta manera, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Al igual que en el texto anterior del versículo 3, tampoco podemos leer aquí ninguna referencia a las buenas obras. No podemos leer bienaventurados aquellos cuyas buenas obras, ¿verdad?, han salido de relucir. Bienaventurados aquellos por medio de cuyas buen comportamiento, su justicia, sus buenas obras, el Señor los ha perdonado, ¿no? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En la primera parte de este texto, el salmista David está hablando en plural, reconociéndose él mismo como un pecador, pero también hablando de que todos nosotros estamos en la misma situación de él. Todos nosotros que hemos confiado en las palabras del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en la palabra de Dios, estamos en esta misma condición todos nosotros. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, incluido Abraham, hermanos. Y está hablando en plural, decíamos en el versículo 7, pero en el versículo 8 el salmista David habla en singular, porque entonces él se viene a su propia experiencia personal, a mí. ¿Y qué dice de él en su experiencia personal? Bienaventurado, dichoso, bendecido, bendito, en gran manera. El varón, el hombre, la mujer, el joven, la señorita, aquel que tiene razón del conocimiento del bien y el mal, bienaventurado aquel a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto nos lleva a nosotros, hermanos, a una expresión de júbilo y de gozo que está haciendo aquí el salmista David por esa comprensión. Como decía nuestro hermano ahorita por medio del campo, Señor, abre mis ojos, abre mi oído para que pueda escuchar la verdad de tu evangelio, para que la pueda comprender, para que pueda verte en toda su plenitud, como David lo miraba sin conocer, hermanos, todavía el evangelio ya como lo conocemos nosotros, pero habiendo puesto su fe en Dios y habiendo sido perdonados sus pecados, él expresa, hermanos, esta expresión de júbilo. Nosotros tenemos que escarbar un montón, hermanos, de un montón de escombro, de tierra, de basura que hay en nuestras mentes, hacerla para un lado, un montón de ideologías, de pensamientos equivocados, de actitudes equivocadas, sacarlas de ahí y empezar a mirar, a limpiar estas palabras y entender que nosotros hemos sido perdonados por la pura gracia y misericordia de Dios. Algunos piensan, hermanos, que el Salmo 32
Al igual que el Salmo 51 del salmista David, se refiere al pecado que él cometió con Betsabé, donde cometió un pecado terrible de adulterio y después cometió asesinato, pero que después él procedió a un arrepentimiento, guiado al arrepentimiento por medio de la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo nos está hablando de las buenas nuevas de salvación, hermano. Es lo que nosotros tenemos que entender. ¿De qué nos está hablando el apóstol Pablo? Aquí nos está hablando de las buenas noticias de salvación. Hay una definición de evangelio que miramos aquí algunos años atrás. Hay un reformador inglés que se llamó William Tyndale. Este mártir de la iglesia cristiana, su pecado fue el traducir las escrituras del latín al idioma de su pueblo, al inglés, y de predicar el evangelio. Él escribió estas palabras en su definición del evangelio. Fíjese lo que él escribió: evangelión, lo que llamamos el evangelio, es una palabra griega que significa noticias buenas, felices, alegres y gozosas, que alegran el corazón del hombre y lo hacen cantar, danzar y saltar de gozo. Ahora, evangelión significa simplemente las buenas noticias de salvación, pero este hombre William Tyndale va más allá, y yo me lo imaginaba él creyendo y yéndose todavía mucho más allá en una definición amplia pero correcta de lo que significa el evangelio. Porque el evangelio eran buenas noticias, que aquel hombre llamado Querís o Querús, aquel proclamador de esas buenas noticias del reino, llegaba con alegría, contento, dando las buenas noticias que habían ocurrido dentro del reino. Pues estas son buenas noticias que han ocurrido dentro del reino de Dios, hermanos. Y esas buenas noticias nosotros tenemos que entender, no que qué maravilla que seamos sanados físicamente, que nuestras necesidades materiales sean suplidas, que problemas humanos que nos acontecen sean solucionados, pero la mayor buena noticia es que nuestros pecados han sido perdonados y que eso lo hemos obtenido únicamente por fe.